¿Cómo están? Tengo que volver a decirlo. Razonamiento matemático implica razonar usando siempre los conceptos, las ideas, propiedades, incluso fórmulas que existen en matemáticas en las diferentes áreas para resolver algunos problemas no muy difíciles. Entonces, razonamiento, en este caso, en este curso, implica encontrar o conocer las estrategias de pensamiento, estrategias como los métodos analíticos, método deductivo, usar la inferencia y diferentes estrategias para resolver problemas, siempre usando conceptos de matemática, ¿ve? Entonces vamos a ver, en el caso de fracciones, debemos recordar lo siguiente, ¿no? En el caso de fracciones, tenemos que hay dos elementos para formar una fracción. El numerador, el número que va arriba, y el denominador, el número que va debajo de la línea de quebrado. Lo que vamos a hacer en esta parte es ubicar gráficamente, visualmente, los quebrados o fracciones por ejemplo, en estos rectángulos, ¿no? Nos dicen representar el número 2 quintos, representarlo visualmente. ¿Cómo sería? Es decir, algo, en este caso esa barra, esta de aquí, se ha dividido en 5 partes, como ves allí, y nos dicen que hay que considerar dos. Y eso sería entonces los 2 quintos de esa figura. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían? Por ejemplo, puedo tomar estas dos partes, aquí va una y aquí va otra parte. Se entiende que las 5 partes en que ha sido dividida esta figura son iguales, ¿no? Que no lo parezca, pero eso es lo que se presume y lo que se asume. Entonces ya representé los 2 quintos de esta barra. Analicemos esta figura. Ha sido dividida en 7 partes iguales y entonces hay que identificar 3 de ellas. Y entonces eso serían los 3 séptimos del total. Por ejemplo, puede ser esta de aquí, esta parte, ya va una, va dos, tres. 3 séptimos. Ahora, también hubiese podido considerar estas 3 de aquí. Bien, una, 2 y 3. También serían los 3 séptimos de todo. La siguiente, 5 octavos. Bien, nada dice que yo no pueda hacer esto. Cojo una aquí, dos por aquí, una tercera, la cuarta y por ejemplo esta de aquí, la quinta. Y habría representado visualmente, gráficamente, los 5 octavos de toda esta barra. ¿Eh? Siguiente ejemplo. Me dicen los 5 16avos, así es como se lee este quebrado o fracción. Entonces, la figura ha sido dividida en 16 partes. Vamos a verlo. Vamos a escribir los números para que se aprecie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta la 16 parte. Bien, ahí están las 16 partes en las que ha sido dividida toda esta figura. Lo que nos piden es considerar solamente 5 de 16. Entonces vamos a hacerlo. Voy a considerar, por ejemplo, esta parte de aquí va una. Se me ocurre representar esta, 2. Esta de aquí, 3, 4 y 5. Ahí estarían los 5 16avos. Bien, pero ahora quiero hablarte de algo importante. La realidad, aplicado a la práctica o a la vida real, este ejemplo último de 5 16avos. ¿Qué sucede si se tratase de un terreno, un área, una extensión, una casa, por ejemplo, ¿no? O simplemente un terreno? Y el ejercicio sería, alguien está repartiendo ese terreno y a una persona le ha tocado los 5 16avas partes. Se entiende que si es un terreno, a nadie le convendría tener, muy difícilmente a alguien le podría convenir tener estas partes que es sombreado, ¿verdad? Porque no son conexas, no son contiguas, no son adyacentes. De manera que en algún momento, si esto es un terreno, ¿no? Alguien podría entrar por este lugar, pero no podría acceder a este lugar. Tendría que tener otro ingreso. Lo mismo que no podría acceder a esta porción del terreno, ¿verdad? Entonces, en la vida práctica eso no sería conveniente. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Si realmente queremos tener acceso a ese terreno, como es obvio, tendríamos que tomar partes contiguas, ¿verdad? Ahí estarían las 5 partes.
Y entonces ahora sí, quien fuese que ocupase esta propiedad podría ingresar por aquí y recorrer las demás porciones que le tocan de esa forma. Bien, eso es para que no olvides que en la vida práctica hay que usar los números, el razonamiento, pero también hay que considerar el contexto en el que hay que aplicar estos conceptos, estas ideas. Veamos otro ejemplo. Nos dicen hay que representar los 3/32 de este cuadrado. Hay un cuadrado grande allí y hay que representar los 3/32. Aquí nos dicen 3, aquí está 3 de 32. Eso es lo que hay que representar. Hay que colorear el área que represente 3/32. ¿Qué es lo que yo sugiero? Hacer lo siguiente. Extraer la parte que nos están graficando, esta parte de aquí, esta parte de ahí, toda esa área, extraerla, bien, y ya lo hice, ahí está, al lado derecho, y completar las líneas. ¿Qué líneas? Estas de aquí. Vamos a cambiar de color. Estas líneas de aquí, completarlas. Bien, y eso es lo que he hecho en la figura que está al lado derecho. Aquí he completado las líneas. ¿Para qué? Justamente para poder hallar las 3/32 partes que nos piden. Si te das cuenta, ahora podemos ver claramente que ese cuadrado ha sido dividido realmente en ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 partes, ¿verdad? Ese cuadrado ha sido dividido en 8 partes. Entonces, ahora sí va a ser más fácil que yo considere 3 áreas, que es lo que nos piden. Porque si te das cuenta, si aquí hay 8 partes, aquí también habrán 8, aquí también en este cuadrado habrán 8 y en este otro habrán 8. Y 8 por 4, ahí están las 32, ¿correcto? Entonces ya tenemos que el denominador es 32, ahora hay que considerar solamente 3 de esas áreas. Y se me ocurre, por ejemplo, agarrar esta, una, esta otra, 2, y esta otra, 3. Bien, que en la figura original, la inicial, la que está al lado izquierdo, sería esta porción, ¿verdad? Ahí están las 3/32. He considerado 3 partes de las 32. Bien, entonces esa sería la respuesta. Esa sería el área a graficar de la inicial. Bien, entonces en los siguientes videos vamos a ver ejercicios un poquito más, no complejos, pero sí de diferente tipo, que nos van a ayudar a comprender mejor cómo se representa gráficamente las fracciones en las figuras.